la toma de la imagen. Y por último, vamos a hablar como tal de un enfoque o más como una mnemotecnia que pues quise darles para que pues podamos analizar como cada estructura y de esa manera saber si se encuentra alterada y cuál es la diferencia entre lo normal o lo patológico. Entonces, iniciando, vamos a hablar sobre como tal que las radiografías son imágenes producidas mediante el uso de radiaciones ionizantes. Estas van a tener unas ventajas y unas desventajas. Ventajas es económicas, se pueden encontrar en cualquier lugar, en el hospital, la clínica, y pueden ser portátiles, lo cual es esto pues nos va a servir mucho para aquellos pacientes que se encuentran pues hemodinámicamente inestables y pues no van a poder como tal pues estar sentados y tener la columna recta o por el contrario estar en bipedestación, que es como pues normalmente se toma la radiografía. Vamos a tener que va a tener unas indicaciones más habituales, como va a ser la radiografía de tórax, la radiografía simple de abdomen y cualquier imagen inicial del sistema musculoesquelético. Pues aquí a la derecha les quise traer como tal. Es una imagen, más adelante pues les iré diciendo como las características y demás que debe tener cada imagen. Y pues acá va a ser una radiografía posterior-anterior de una mujer que pues nosotros lo podemos reconocer pues por las estructuras de las glándulas mamarias. Aparentemente normal. Entonces acá vamos a hablar como tal con las ventajas, entonces sea el rango limitado de densidades, sabemos muy bien que la radiografía en muchas patologías es como esa primera línea que pues toman como tal los médicos en el ámbito hospitalario y pues va a ser de gran utilidad, sin embargo, pues aquellas para poder diferenciar ciertas densidades o ciertas masas suelen ser como de una densidad muy similar con las densidades que ya tenemos como tal en la cavidad sí, torácica y pues esto no nos va a poder diferenciar muy bien, por eso pues ya nos remitimos como a otras imágenes como viene siendo la tomografía, la resonancia y bueno, en fin. Entonces acá a mano derecha les quise mostrar una tabla en donde podemos ver esas estructuras o esas sustancias o bueno, esas densidades que vamos a poder encontrar de menor densidad a mayor densidad, siendo pues estas las radiolúcidas a radiopacas. Entonces el aire, lo que viene siendo como toda la parte pulmonar, la grasa, tejido celular subcutáneo, líquido, tejidos blandos como viene siendo pues el corazón, los vasos, el calcio, lo que viene siendo los huesos y el metal, lo que viene siendo como tal los implantes o bueno, sí, como tal los dispositivos que tenga el paciente. La radiación ionizante, básicamente nosotros sabemos que ella en una exposición muy prolongada puede llegar a generarme como ciertas alteraciones genéticas y por ende mutaciones en donde pues pueden llevar a presentarme patologías oncológicas. Sin embargo, pues esto va a ser pues pues la tasa de incidencia va a ser muy pequeña en donde pues se van a presentar casos como el 0,0001%. En cuanto a las proyecciones, vamos a tener la anteroposterior, la posteroanterior, la lateral y adicionales, en donde pues estas dos van a ser como, por decirlo así, la pareja ideal, en donde básicamente vamos a poder reconocer de una manera tridimensional la localización pues de esa masa o esa alteración que estamos viendo en la imagen. Como adicionales vamos a tener lo que viene siendo la lordótica apical o también lo que viene siendo la de cúbito lateral, que pues ya van a ser como para otras patologías un poco más específicas, que yo quiera como centrar como cierta alteración y saber en dónde se encuentra realmente ubicada o en el caso de un derrame, pues saber si está ataviado o no. Entonces acá quise traerles como las tres imágenes pues comunes que vamos a encontrar, la posterior-anterior, la lateral y la anteroposterior, en donde yo voy a saber si estoy hablando de posterior-anterior o anteroposterior con un signo clave que van a ser los cuerpos de la escápula. Entonces, pues básicamente en la posterior anterior estos van a estar hacia afuera de los campos pulmonares y por tal motivo me va a permitir hacer una correcta evaluación de esos parénquimas pulmonares, de esa trama vascular pulmonar. En el caso del anteroposterior voy a pues a encontrarlo al revés, entonces voy a encontrar que los cuerpos de las escápulas van a estar dentro de esos parénquimas pulmonares, lo que me van a dificultar un poco la interpretación de la radiografía en esos parénquimas. Sin embargo, pues la anteroposterior, como lo mencionaba antes, van a ser para pacientes que se encuentren en unidad de cuidados intensivos, que pues están hemodinámicamente inestables y yo necesito, llámese, confirmar si está correctamente ubicado el tubo endotraqueal o pues necesito una imagen ya para saber si el paciente está consando con un neumotórax o bueno, con alguna otra patología. En cuanto a la lateral, básicamente yo acá voy a poder saber ya lo que ocurre pues lo posterior a la cavidad torácica, entonces lo que vienen siendo los cuerpos vertebrales, los recesos costofrénicos posteriores, el espacio retrocardíaco, retroesternal, como confirmarme en caso tal si yo estoy hablando de una cardiomegalia
sabemos que en la anteroposterior las estructuras mediastínicas tienden a magnificarse un poco, eso voy a hablarlo un poco más adelante, y pues yo con la lateral podría confirmarlo si realmente estamos hablando pues de esta patología. En cuanto a qué define una radiografía torácica con buena técnica, entonces penetración, rotación, inspiración, magnificación y angulación van a ser como las 5 características que pues quise traer y que de manera como una mnemotecnia les quise saber como prima, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con esta radiografía posterior, en donde básicamente pues aparentemente está normal, sino que la vamos a ir evaluando poco a poco pues todos acá. Y luego les mostraré como tal cómo se vería con una mala penetración y una buena penetración y pues que la imagen realmente cambia bastante. Entonces, para penetración yo voy a tener los primeros 4 cuerpos vertebrales visibles, torácicos, y a su vez voy a ver también la columna vertebral visible a través pues, de la silueta cardíaca, que no me esté alterando ningún tipo de la morfología de la misma. En cuanto a la rotación, un signo característico que básicamente que esté equidistante la apófisis espinosa a las cabezas claviculares. En caso tal de que pues la apófisis espinosa está más cerca a la cabeza clavicular derecha, quiere decir que la rotación está hacia la izquierda, o sea, siempre es lo contrario. ¿Esto por qué? Porque básicamente la rotación se hace hacia el hombro, o bueno, no hacia el hombro, sino hacia la cabeza que esté más cerca a la apófisis transversa, ejemplo, en este caso la derecha, quiere decir que el hombro derecho está hacia posterior. Y pues de esa manera es pues lo que proyecta la imagen. En cuanto a la inspiración, básicamente esto lo vamos a poder saber contando los arcos costales posteriores, que son estos que podemos ver aquí, y estos deben estar en algunos libros o en algunos artículos, nombran de 10 a 11 arcos costales, en otros, en las personas hospitalizadas de 8 a 9 ya se considera bien inspirado. Entonces pues acá vamos a hacer el ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo que quiere decir que está correctamente inspirado y podremos evaluar pues adecuadamente ese parénquima pulmonar y trama vascular. En cuanto a la magnificación, entonces acá era donde yo les venía hablando, es importante saber la técnica en cómo vamos a tomar la radiografía. Entonces vamos a saber que posterior anterior yo voy a encontrar el chasis enfrente del paciente y el tubo de rayos X lo va a encontrar posterior. Entonces el rayos X me va a penetrar, por decirlo así, de posterior hacia anterior. Y en el anteroposterior va a ser lo contrario, entonces yo voy a encontrar el chasis en la parte posterior y en el anterior voy a encontrar el tubo de rayos X. Esto a que, pues, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Básicamente es que posterior anterior, cuando yo tengo el tubo de rayos X, entre más lejos lo tenga, como mejor o más real, por decirlo así, va a tener el tamaño de las estructuras. Sabemos que en la posterior anterior es más o menos una distancia de 180 centímetros y en la anteroposterior una distancia de más o menos 100 centímetros. Por lo que es por eso que pues las magnificaciones que se pueden dar en la anteroposterior, como el corazón y bueno, demás estructuras mediastínicas, pero por la característica es la del corazón. Otra de las cosas es el chasis, la posición del chasis es importante. Entre más alejada esté la estructura del chasis, se me va a ver magnificada, pues en ese caso, esa silueta cardíaca. Entonces, por eso es que en un anteroposterior, como yo tengo el chasis posterior, pues el corazón es una estructura anterior, pues la voy a ver más grande. Bueno, ya pues hablando de eso, pasamos al último ítem, que es la angulación. En este caso, pues van a ser los recesos o ángulos costofrénicos laterales, que pues también van a ser un indicio en caso de que pues esté cursando algo en cuanto al parénquima pulmonar, o en cuanto incluso también de pronto de la cavidad abdominal, que pues llega a subirme como tal esas cúpulas diafragmáticas. También pues se puede ver como tal un aplanamiento de los mismos, que pues sea un indicio como tal de otras patologías. Acá lo que les quise mostrar es básicamente una imagen en donde podemos ver como una penetración insuficiente, lo cual me va a, pues no impedir, pero pues sí se me va a dificultar mucho como tal la interpretación de la radiografía. Como vemos, esa trama vascular es muy complicada de ver, asimismo también los tejidos blandos, también el tejido subcutáneo, perdón, también va a ser muy complicado de ver. La silueta cardíaca, yo incluso acá pierdo totalmente lo que viene siendo la cúpula diafragmática izquierda. Acá se intenta ver como si hubiese algo de densidad, o bueno, radiopacidad, como si algo estuviese pasando en el lóbulo inferior izquierdo. Entonces, todo ese tipo de cosas me va a impedir o me va a dar como muchos artefactos en donde no me va a dejar ver muy bien pues la imagen. Entonces, en este caso ya es decisión del radiólogo repetirla
o buscar otro tipo de hallazgos que pues se me asocien de pronto con la patología que yo esté pensando. En esta otra imagen, básicamente es una sobreexposición, entonces yo voy a ver acá esos parénquimas con, pues, muy radiolúcidos, en donde, pues, en caso de patologías como enfisemas o neumotoras, va a ser muy complicado poder ver como tal esos hallazgos clínicos de estas patologías. A su vez, vemos como esa columna ya no solamente se deja ver a través del corazón, sino también me está alterando como tal esa morfología, no se ve como tal un corazón normal. En esta imagen lo que les quiero mostrar es de las proyecciones adicionales que les mencionaba acerca de la lordótica apical. Básicamente, pues acá tenemos un paciente que le están tomando una anteroposterior, porque chasis va posterior, rayos X va anterior. Y en este caso vemos una proyección lordótica apical en donde básicamente se escoge para poder evaluar los ápices pulmonares. Entonces, básicamente el paciente va a estar hacia posterior, más o menos unos 30 grados, para poder lograr como esta inclinación y a su vez poder que las estructuras que estén hacia anterior estén un poco más superficiales, que la vamos a localizar con este cuadrito rojo, y las posteriores hacia inferior. ¿Listo? Pues ay, qué pena. Esto pues para poder evaluar acá y que las clavículas me queden hacia superior y los ápices pulmonares pues me queden libres. Ya acá vamos a seguir con el tercer punto, en donde viene siendo como tal el enfoque o la mnemotecnia que les quise traer acerca de cómo podemos evaluar esa anatomía, que pues la mnemotecnia es básicamente las letras del abecedario, A, B, C, D, F. Entonces vamos a tener A, que viene siendo la vía respiratoria, B, que viene siendo los huesos, C, que viene siendo vasos y corazón, D, que viene siendo el diafragma, E, que viene siendo los bordes, y F, que viene siendo los campos pulmonares. Aquí a la derecha igualmente tenemos una imagen posterior de un hombre pues con una buena técnica, aparentemente normal, y igualmente en la lateral pues igualmente es un hombre. Bueno, algo qué pena que se me faltó decirles, usualmente la técnica de una radiografía lateral, el paciente tiene una abducción total de los miembros superiores, o sea, prácticamente encima de la cabeza, pues para que esa cintura escapular no me interfiera como tal en la evaluación del parénquima pulmonar. Algo importante a tener en cuenta es la ubicación anatómica. Entonces, sabemos que el mediastino básicamente es toda la parte de adentro de la cavidad torácica, sin embargo, pues no va a incluir los pulmones. Entonces, este mediastino lo vamos a dividir en 3 porciones, anterior, medio y posterior. De esa manera vamos a poder reconocer como en dónde se encuentra cada estructura y pues si se encuentra alterado, ¿no? Entonces tenemos que en la parte anterior la grasa, ganglios, timo, aorta ascendente, corazón, en la parte media tráquea, bronquios, ganglios, esófago, aorta descendente, y en la parte posterior vértebras, tejidos blandos para vertebrales. Acá quise comenzar a mostrarles cómo se encuentra como tal, como cada una de las estructuras normalmente. Entonces tenemos una radiografía póster o anterior de una mujer por las glándulas mamarias. Recuerden que es importante saber como tal si es hombre o mujer. Y a su vez, pues ya vamos a comenzar a nombrarlas. Entonces acá tenemos la tráquea, tenemos las cabezas de las clavículas, derecha e izquierda. Tenemos acá la apófisis coracoides de la escápula, sin embargo, pues no es como la mejor imagen para poder evaluar la misma. Acá, pues encerrado en el circulito blanco, vamos a encontrar como una parte de la trama vascular, aunque pues acá también la podemos llegar a encontrar. Esta viene siendo la cisura menor o cisura horizontal como tal que me va a abrir el lóbulo, el pulmón derecho. Vamos a encontrar también lo que viene siendo el hilio derecho de la arteria pulmonar, derecha, el ángulo cardiofrénico, el hemidiafragma derecho, lo que viene siendo el ángulo costofrénico derecho, el botón aórtico, la aorta ascendente con la vena cava superior. Acá viene siendo como tal la arteria pulmonar izquierda, en donde pues sabemos que acá se va a ver como tal lo que viene siendo la ventana aortopulmonar, que pues sabemos que es un punto clínico muy, muy importante. La aorta descendente pues no es que se encuentre en esta imagen, en realidad se ve mejor es en la imagen lateral, pero pues bueno, sería como tal, como a ese nivel que lo encontraríamos. Ventrículo izquierdo y pues ya las demás estructuras contralaterales que les había mencionado antes. Acá pues básicamente se ve con los tres lo que viene siendo el arco costal posterior y con el otro tres lo que viene siendo el arco costal anterior. En esta otra imagen que es lateral, les quise mostrar el asterisco, es esa cintura escapular que les mencionaba, el por qué el paciente debe estar en una abducción de los miembros superiores total. A su vez también lo que viene siendo la cisura mayor o pues la oblicua, en donde pues me estará dividiendo también el pulmón, acá donde estaría la ubicación como tal del hilio pulmonar, el espacio retroesternal,
encontramos también cómo podemos evaluar como esos cuerpos vertebrales que estén paralelos y a su vez también pues que tenga pues un correcto tamaño. Y pues acá yo lo que viene siendo el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior, etc. Acá en esta imagen lo que les quiero mostrar es básicamente cómo va a ser la distribución de esa trama vascular que tanto les he nombrado. Entonces siempre vamos a ir de inferior a superior, va a ir de mayor tamaño a menor tamaño, pues ese calibre, ¿sí? Entonces él se va a ir disminuyendo de inferior a superior y a su vez también de central a periférico. Él se va a ir disminuyendo el calibre, más siendo grueso o pues de mayor calibre en la parte central y más delgado, pues de menos calibre en la parte periférica. Esto básicamente va a tener una relación fisiológica en cuanto pues a las zonas de West, que pues muchos recordamos en donde pues básicamente está dividido en 3 zonas. La superior que está más ventilada que perfundida, la de la mitad o la zona 2, que pues es la del intercambio gaseoso, donde se puede hacer de acuerdo al gradiente de presiones, y pues la de la zona 3, que básicamente va a ser la de que está más perfundida que ventilada. Entonces, en resumen, hasta acá que llevamos orientación espacial, el paciente está enfrente mío, mi derecha va a ser la izquierda de la imagen, mi izquierda va a ser la derecha de la imagen. ¿Es hombre o mujer? Las glándulas mamarias, qué tipo de proyecciones por aquello de los artefactos, tiene buena técnica o no tiene buena técnica, la mnemotecnia de prima y ABCDF. Entonces, acá ya iniciando como tal con el ABCDF, entonces tenemos A, que viene siendo la vía aérea. Vamos a tener la tráquea debe estar siempre sobre la línea media. Si yo tengo alguna desviación de la tráquea es porque algo está sucediendo. Sin embargo, pues hay algo que tener claro, que este botón aórtico me hace una leve, pero pues muy pequeña desviación acá de la tráquea hacia la derecha. A su vez, la tráquea también tenemos que ver que, pues, que sea permeable, que no vaya a tener estenosis. No sé, que pues en caso de encontrarse también un cuerpo extraño, que lo podamos ver, pues que me esté obstruyendo como tal esa vía aérea superior, y pues lo que les mencionaba también antes, que sea la confirmación de sí, o sea, como de la posición correcta del tubo endotraqueal. En esta otra imagen, que es lateral, les quise traer, pues básicamente yo me guío mucho en cuanto, si yo veo los bronquios respiratorios principales, me voy hacia arriba y ahí encuentro la tráquea. Y pues esa es la manera como pienso yo que es más fácil como de uno poderse como ubicar en una radiografía lateral a la hora pues como tal de identificar el hilio pulmonar. Entonces acá vamos a tener como tal pues otras estructuras señaladas, como viene siendo la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la vena cava, que pues acá se ve pues muy bonita, y el ventrículo derecho. Para seguir, entonces acá vamos a hablar de los bronquios. Quise traer esta imagen pues para recordar cómo es esa conformación del bronquiolo terminal con sus sacos acinares, en donde vamos a saber que ante una alteración de la membrana alveolo capilar, pues básicamente voy a encontrar pus o voy a encontrar sangre o voy a encontrar líquido, que pues eso se va a ver como tal en la imagen diagnóstica. Entonces, o pues por el contrario, si voy a tener de pronto unas patologías de obstrucción crónica, como viene siendo pues lo que viene siendo el EPOC, en donde me llega como a romper como tal esas paredes de los acinos, pues igualmente se van a poder ver, tal vez no de la mejor manera, pero pues sí se pueden comenzar a ver ciertos hallazgos clínicos en la radiografía. Entonces acá vamos a tener como tal la localización de los bronquios principales, el derecho y el izquierdo, siendo el izquierdo un poco más superior que el derecho. Acá vamos igualmente a tener cómo se encuentra localizada pues la tráquea con la distribución de sus bronquios. En esta imagen básicamente lo que les quise mostrar pues cómo se ve lateral. Entonces acá tenemos el derecho, el izquierdo, derecho e izquierdo. Este derecho pues usualmente todas las estructuras que se encuentren derechas van a ser más anteriores que las izquierdas. No siempre se ve así, la verdad, incluso ahorita sigue una imagen donde uno se ve encima del otro, pero pues bueno, básicamente es para que lo vayamos localizando y pues lo que les mencionaba, ubico los bronquios principales hacia arriba y encuentro la tráquea. Entonces está la imagen que les mencionaba en donde yo voy a ver que estos van a estar uno encima del otro, en donde veo que está el bronquiolo del lóbulo superior izquierdo, el bronquio del lóbulo inferior derecho, el bronquio del lóbulo medio, el bronquio del lóbulo inferior izquierdo, el ventrículo izquierdo, la vena cava inferior. Este ya viene siendo como tal el espacio retrocardíaco y el retroesternal. ¿Sí? Entonces, lo que les mencionaba, yo ubico como tal los bronquios y voy hacia arriba y encuentro la tráquea.
Entonces acá ya como tal la caja torácica, ya pasamos al ítem B, en donde pues básicamente nos vamos a centrar como tal en la, qué pena, nos vamos a centrar en reconocer fracturas. Entonces tenemos las 12 vértebras torácicas, los 12 arcos costales, el esternón, y los cartílagos costales, que pues estos en una temprana edad no se van a hacer muy visibles, pero pues a medida que van pasando los años pues se van a osificar y podemos lograr verlos en la radiografía. Estos también pues van a estar asociados como a otras estructuras óseas como es la clavícula y la escápula. Acá vamos a tener como tal, pues bueno, cómo está distribuidos esos arcos costales, vamos a encontrar cómo va a ser la relación de los mismos con los pulmones y con toda la parte del mediastino, y pues esta es una vista posterior. Igualmente tenemos una imagen que se encuentra póster o anterior, que pues está con una buena técnica, y pues acá vamos a evaluar correctamente con una buena inspiración y pues la buena técnica que les mencionaba, vamos a poder evaluar como esas estructuras óseas que no estén pues presente ningún tipo de fractura. Pasamos a la C, entonces tenemos el corazón. Básicamente el corazón, ¿cómo lo vamos a medir? Tenemos la línea media, usualmente va un tercio del corazón va a estar pues en la parte derecha y 2/3 en la parte izquierda. Esto pues básicamente nos va a servir para poder reconocer en caso de que se presenten cardiomegalias, que la aurícula derecha pues se vea un poco más grande, o bueno, no solamente que pues el corazón esté dañado, sino también que está alterado, sino que también el parénquima pulmonar me esté haciendo de pronto algún tipo de signo de silueta y la aurícula derecha se me da mayor, entonces voy a tener que entrar a examinar y confirmar también con una radiografía lateral, o de pronto que estemos hablando de una dextrocardia. Entonces bueno, todo ese tipo de características nos van a ayudar a diferenciarlas. Acá pues básicamente quise mostrarlas gráficamente, cómo se encuentran localizados esas cámaras cardíacas. Entonces acá sería la aurícula derecha, sí, acá sería la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, pues eso se ven más como tal, las cámaras cardíacas izquierdas se ven muchísimo mejor en la lateral, como ustedes lo pueden ver acá. Y yo les mencionaba, bueno, no, qué pena, no les había mencionado que básicamente uno puede ver como tal un signo que es en la línea media clavicular, el ápex cardíaco. Si ustedes se guían por la línea media clavicular, puede ser como una manera muy rápida de reconocer si estamos hablando de una cardiomegalia o no. Claro está que la aurícula derecha no esté comprometida, ¿no? Pero pues igual hay algo más objetivo que es el eje cardiotorácico. Entonces el eje cardiotorácico, ¿qué voy a hacer? Cojo la línea media, lo que hago es sumar la distancia que hay de aquí a acá, la distancia que hay de aquí a acá, o sea, de la superficie de la aurícula derecha a la línea media, la superficie del ventrículo izquierdo a la línea media, y como tal el diámetro de la cavidad torácica. Entonces ya yo sumando estas dos distancias divididas en lo que me dé como tal el diámetro de la cavidad torácica multiplicado por 100 me va a dar un porcentaje que no debe superar el 50%. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no me puede medir más del 50% del diámetro de la cavidad torácica. Entonces acá les traje un ejemplo de pues lo que sucedería como tal una cardiomegalia, que pues vemos que realmente el corazón supera como ese 50% del diámetro de la cavidad torácica. Acá básicamente va a ser pues una imagen, esta es anteroposterior, en donde pues les quiero mostrar que realmente es un poco más complicado porque se ven hacia la parte posterior de los campos pulmonares, se logran ver como tal esos cuerpos escapulares. Y no me van a dejar hacer como una correcta interpretación. En cuanto a los grandes vasos, igualmente acá yo siempre digo, pues uno tiene que tener muy claro como tal la anatomía para luego sí remitirnos como tal a la imagen diagnóstica. Entonces acá, teniendo claro esto, vamos a tener acá el tronco brachiocefálico venoso, vamos a tener acá la vena cava superior, acá sería la aorta ascendente. Sin embargo, o sea, lo que perdón, sí. No, acá sería, perdón, la arteria, no mentira, sí, la aorta ascendente, qué pena. Pero pues no es que esté específicamente como tal esa aorta ascendente ahí, sino es como el nivel en donde ella estaría. Pero pues se encontraría hacia posterior. Acá tenemos la aurícula derecha, el ventrículo de la vena cava inferior, tendremos acá la arteria subclavia izquierda, el callado de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En esta parte vamos a tener la cisura oblicua, lo que viene siendo la cisura menor.
tenemos acá lo que viene siendo la aorta descendente, la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la vena cava inferior, y lo que viene siendo los hemidiafragmas tanto derechos como izquierdos. Entonces, lo que les recordaba, siempre las estructuras derechas van a ir más hacia anterior. En este caso, el hemidiafragma izquierdo hace signo de silueta con el ventrículo izquierdo y pues básicamente me va como a interrumpir esa cúpula diafragmática. Acá tenemos es básicamente como el cuerpo de la escápula, la tráquea. Acá pues lo que quise mostrarles es como ese punto radiológico importante que va a ser como tal esa ventana aortopulmonar, lo que viene siendo la aorta y esta la arteria pulmonar izquierda. En cuanto al diafragma, entonces voy a tener el posterior anterior y el antero posterior. Ambas voy a poder lograr ver como tal esas cúpulas diafragmáticas en donde voy a tener la cúpula diafragmática derecha superior a la izquierda. Esto básicamente porque encontramos el hígado debajo de esa cúpula diafragmática. Importante pues también reconocer estos ángulos, que pues los tenga libres y que estén así como agudos para pues lo que les mencionaba antes, poder reconocer, en caso de que no, poder reconocer pues hallazgos clínicos de ciertas patologías. En cuanto a la lateral, voy a tener un hemidiafragma derecho, que sería el de que me está señalando la flecha roja, y un hemidiafragma izquierdo, que es el que terminaría aquí en la flecha azul. Y pues los ángulos costrofénicos posteriores. El mediastino básicamente vamos a, lo que les mencionaba, vamos a tener que dividirlo anterior, medio y posterior, en donde pues de acuerdo a esta distribución voy a encontrar unas estructuras que cuando están relacionadas o hacen contacto con lo que viene siendo el parénquima pulmonar, que sabemos que pues está dentro un poco, pues está radiolúcido por el aire que tiene, y a su vez pues esas estructuras que son de tejido blando, al hacer como tal esa interfase o esas líneas, pues me van a generar como estas imágenes que se van a llamar líneas, bandas o interfaces, donde vamos a tener la línea paratraqueal, la línea asigoesofágica, la paraespinal, la paraórtica, o pues bueno, esto ya no es una línea, pero pues sí sería como tal el punto anatómico que les ha mencionado de la ventana ortopulmonar. Acá pues les quise mostrar otras dos líneas que son importantes, la línea de unión posterior y la línea de unión anterior, en donde vamos a encontrar la línea de unión un poco más inferior que la superior. Y aquí a mano derecha les quise mostrar como esa tabla, como de los probabilidades de encontrar esas líneas, o sea, no es muy común encontrarlas, pero pues igual pues se las quise mostrar para que pues no se preocupen por decirlas en caso de que no las vean. Los pulmones. En el caso de la evaluación y la interpretación de los campos pulmonares, básicamente, ¿qué es importante saber? Pues poder reconocer el cambio de densidad del uno al otro, ya que estos deben ser, pues en cuanto a densidades iguales, en cuanto deben ser simétricos, tener misma expansión, mismo volumen, todo debe ser igual. Entonces, pues es muy buena técnica poder estar comparando ambos campos pulmonares. Bueno, otra de las cosas importantes también es básicamente yo sé en qué lóbulo estoy de acuerdo a la estructura que yo tengo adyacente. Entonces, tengo la aurícula derecha, que pues es básicamente la que me identifica lo que viene siendo, si llego a hacer un signo de silueta allí, lo que viene siendo el lóbulo medio, o en el caso de que sean los hemidiafragmas, entonces es el lóbulo inferior, o pues acá cuando ya estoy en los ápices, pues el lóbulo superior. Estas serían como tal las referencias. Y muchas gracias. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Pues me presento para todos. Mi nombre es John Betancourt, residente de radiología. Pues antes que nada, quiero darles las gracias nuevamente en nombre de todo el grupo de residentes de radiología, en cabeza del coordinador de posgrados, el doctor Juan Carlos Aldana. Pues a todos los que están presentes en estas reuniones, realmente es una oportunidad grande para nosotros aportarles al menos un granito de arena en su quehacer médico. Quiero iniciar algunos puntos importantes de la radiografía de tórax. Pues primero comentando que la radiografía de tórax es un tema apasionante, es común y es complejo. Apasionante porque creo que no existe la primera radiografía que no haya pasado por nosotros y nos dé curiosidad de verla, de saber qué tiene. Es un tema común porque tal vez junto al hemograma es de los exámenes que más solicitamos y que más se tienen de los pacientes.
Y es un tema complejo porque a pesar de ser tan común, no siempre se realiza una adecuada lectura y una lectura sistemática que nos objetivice todo lo que estamos viendo y nos lo coloque en el contexto clínico del paciente. Entonces, me parece muy importante esta charla para que todos estemos relacionados con todo lo que podemos encontrar en la radiografía de tórax, que realmente nos puede aportar muchísimo. Respecto a la presentación como tal, quiero hacer pues como algunas precisiones que me parecen importantes. Una de ellas es los efectos que producen la radiación en las personas. Si bien mm, la dosis obviamente nos va a determinar unos efectos, tenemos dos tipos de efectos que se pueden producir, unos efectos determinísticos y unos efectos estocásticos. Para no entrar en profundidad, simplemente los efectos determinísticos nos dicen que por encima de un umbral de radiación va a suceder un efecto. Es decir, si radiamos mucho a un paciente, con seguridad vamos a tener un efecto. Esto es lo que produce, en la mayoría de los casos, esos efectos graves que no queremos que se produzcan. Sin embargo, existen unos efectos que son los efectos estocásticos. Esos efectos estocásticos no tienen un umbral y se pueden producir con cualquier radiación, aunque aumentan la probabilidad de aparición con la dosis. Y es muy importante tener en cuenta esto porque es una de las razones por las cuales debemos tener tanto cuidado en los pacientes, principalmente mujeres embarazadas y niños, ya que estos efectos, como son principalmente el cáncer y los defectos genéticos, se producen a cualquier dosis. Y de ahí la importancia pues de limitar y justificar muy bien para qué estamos enviando este examen, no enviarlo por enviarlo, sino pues tener un diagnóstico o por lo menos una sospecha para la cual estamos enviando. El otro punto a tener en cuenta, bueno, lo de las escápulas en las proyecciones están muy bien, simplemente quería como hacer la precisión de que no es que porque las escápulas estén adentro signifique que haya una proyección AP o PA, simplemente en los pacientes críticos pues va a ser difícil que ellos eleven los brazos, luego no van a poder sacar las escápulas y por eso es que en la mayoría se van a ver en esas imágenes AP, pero pues hay otros datos que nos pueden orientar, como muchas veces los mismos técnicos nos van a rotular, nos van a orientar si es una proyección AP o PA, que es la principal forma de distinguirlas. Y lo otro, bueno, ya todo lo que mencionaba Gabriela, como esos tips para diferenciar si hay una magnificación de la silueta cardíaca, por ejemplo, que nos pueda llevar a pensar si es una proyección PA o una AP, que es muy importante para la evaluación principalmente del parénquima pulmonar y de la silueta cardíaca. ¿Qué más? Bueno, tener en cuenta siempre cómo se están tomando estas imágenes, aunque nosotros hablamos de, eh, pues por norma general, de una proyección PA y una proyección lateral. La lateral realmente se está refiriendo a una lateral izquierda. ¿Qué significa esto? Que estoy dejando la parte izquierda del paciente pegado al chasis. De esta forma, evito que el corazón se me vaya a magnificar y tengo ese corazón de un tamaño mucho más real que si lo dejo hacia el otro lado. Si realizara esa radiografía con el chasis en el lado derecho, el corazón me queda despegado y es como si colocáramos una mano hacia, hacia un bombillo y lo que se va a producir es que se va a magnificar esa sombra que se está produciendo y no sería valorable. Esa es la razón por la cual siempre se toma en lateral izquierdo y pues para efectos prácticos simplemente la mencionamos como una radiografía lateral. En la radiografía lateral, pues tener en cuenta que las vértebras deben verse siempre más radiodensas en la parte de arriba o radiopacas y más radiolúcidas hacia caudal. Si miramos de pronto que en las vértebras inferiores vienen radiolúcidas y de pronto hay una zona que está más radiopaca, sospechemos de que ahí puede haber una patología. Eso es bastante importante. Bueno, lo que mencionó Gabriel, las áreas de West me parece importantísimo. Eso fundamentalmente para diferenciar una radiografía PA y portátil, las áreas de West se cumplen en un paciente que esté en bipedestación, pero pues hay que tener en cuenta que si el paciente está en decúbito supino, esas áreas de West pues no se van a cumplir, se van a equilibrar y eso nos va a afectar la imagen, ya que pues vamos a tener una falsa redistribución del flujo y puede hacer que los ápices se vean un poco más radiopacos o se vean al mismo nivel que las bases. Entonces una proyección portátil, pues tener en cuenta que estas áreas de West nos pueden variar por la posición del paciente. Pues creo que el enfoque
semiológico estuvo muy bien. Para la patología, bueno, como un consejo, un enfoque que ustedes se pueden llevar, entonces lo primero que yo debo hacer es preguntarme si lo que yo estoy viendo es una imagen real en esa radiografía o si es un artefacto. ¿Cómo yo diferencio eso? Básicamente con las dos proyecciones. Si yo estoy viendo una imagen en una sola proyección, hay que sospechar que pueda ser un artefacto y no necesariamente una patología. Si definitivamente estoy viendo esa imagen en ambas proyecciones, lo segundo que debo preguntarme es si está dentro del tórax o si está fuera del tórax. Un ejemplo, si yo tengo una paciente que le hicieron una mastectomía, puedo llegar a ver un nódulo aparentemente pulmonar, pero resulta que en la radiografía lateral veo que corresponde al pezón de la mama que nos queda, pues que no tenía la mastectomía. Entonces nos puede llegar a dar una confusión, un pseudonódulo pulmonar, y por eso siempre traten de evaluar la radiografía tanto en PA como en lateral. Es un error bastante común de los clínicos, solamente evaluar la proyección PA y estamos perdiendo una valiosa información en la radiografía lateral. Una vez entonces hemos localizado que la lesión definitivamente está dentro del tórax, lo siguiente entonces es determinar en qué parte del tórax está, si está en el pulmón, si está en el mediastino, si está por fuera, en la parte posterior, entonces pues eso sería como el enfoque. Bueno, una precisión respecto a los bordes cardíacos como para quedar claros. En la parte derecha entonces recordar que tenemos el tronco en la parte de arriba, luego vamos a tener la vena cava inferior y la aurícula derecha generando pues este contorno de la silueta cardíaca. Eso va a ser lo principal. Obviamente la aorta ascendente también se va a superponer ahí, se va a proyectar, pero pues no va a ser el borde cardíaco clásico que vamos a ver. Entonces vamos a tener esas tres estructuras, fundamentalmente vena cava inferior y la aurícula derecha. Por el otro lado, las tres estructuras, las tres curvas que vamos a ver en la silueta cardíaca, vamos a tener entonces el callado aórtico, en la parte de abajo vamos a tener el tronco de la pulmonar y más abajo vamos a tener el ventrículo izquierdo. Todo lo que se nos salga de esas curvas hay que sospechar que es una patología. Uno de los signos, pues que ya veremos en la siguiente charla de signos patológicos, es el llamado el signo del cuarto mogul, que habla de un crecimiento de la auriculilla izquierda y se produce justamente porque por debajo de la pulmonar y por encima del ventrículo izquierdo, pues se produce una cuarta lobulación y es eso, pues como para tener en cuenta esos bordes cardíacos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Tener pues de las patologías de mediastino como una neumotecnia para el mediastino anterior. Tenemos entonces 4 Ts. Usualmente en la parte anterior tenemos tiroides, timoma, el teratoma y el terrible linfoma. El mediastino medio está compuesto en su gran mayoría, como lo pudimos ver ahí en varias diapositivas, está constituido por los grandes vasos, entonces pues tener en cuenta patologías de estos grandes vasos, obviamente linfadenopatías y quiste pericárdico y broncogénico, muchos más raros, pero que pueden estar presentes. Y en la parte de atrás, pues básicamente lo que corresponde al sistema nervioso, pues tumores neurogénicos. Entonces, pues estas pueden ser como las principales patologías que debemos sospechar en el mediastino. Y bueno, pues creo que eran como unos puntos muy importantes, grandes que quería resaltar. En términos generales, pues la presentación estuvo muy bien, me pareció muy completa, unas imágenes bastante ilustrativas. De pronto, pues una sugerencia para todos, traten de que las imágenes sean mucho más grandes, que podamos todos pues verlas y detallar todas estas estructuras, porque pues como se dieron cuenta, por ejemplo, en la radiografía lateral, las pulmonares pues quedan casi que superpuestas, entonces que nos permitan diferenciarlas, que eso nos va a ayudar a entender mucho mejor esa anatomía. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, da finalizada pues como tal, agradecerles a todos los presentes y pues invitarlos de todas formas a que sigan participando en las demás charlas. La próxima, si no estoy mal, me corriges, Juan Martín, va a ser pues, el monitor va a ser Juan Martín Leguízamo y pues él ya va a hablar sobre la tomografía
computarizada pues en cuanto a la anatomía normal de la cavidad torácica. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado y por favor los estudiantes que pertenezcan al grupo de interés, quédense un minutico que queremos comentarles unas cositas. A los residentes, muchísimas gracias por apoyarnos y bienvenidos siempre a estas charlas. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Listo, pues supongo que ya estamos los que son solo estudiantes. Queríamos comentarles pues varias cositas. Igual vamos a mandar un mensaje por el grupo porque pues igual necesitamos que la totalidad de la gente lo sepa, pues los miembros del grupo y los que estén interesados en hacer parte del grupo. Entonces, pues lo primero que queríamos comentarles es que a final de este semestre, dos de los miembros de la mesa directiva, que son Nicolás Leal y Juan Martín Leguizamo, pues se gradúan y pues no van a poder seguir siendo parte de la mesa directiva, por lo que desde ya vamos a empezar a buscar entre pues ustedes, los miembros del grupo, a las personas que puedan reemplazarlos. Entonces, pues queríamos saber quiénes están interesados. En este momento, pues solamente quedó María Juliana y Julián. Entonces, pues nada, es para que tengan eso en cuenta de una vez. También necesitamos pedirles colaboración a los que estén interesados en verdad en la radiología y en estos temas, que por favor pues nos ayuden a inscribirse en las diferentes charlas que faltan. Y nada, pues la facultad manda unos requisitos bastante exigentes para poder para poder seguir con el grupo abierto, por lo que tenemos que tomar unas medidas que no son del agrado de nosotros, pero pues por como la facultad está tratando el tema de los grupos de interés, es necesario. Entonces, pues nada, María Juliana y Julián, pues para que estén pendientes y si quieren ser parte de la mesa directiva en un futuro, pues nos avisan y ya empezaremos a mirar cómo podemos hacer para que ustedes trabajen con nosotros e irlos como induciendo en las funciones que tendrían que cumplir a futuro. Era básicamente eso lo que queríamos comentarles desde la mesa directiva. Y nada, pues muchísimas gracias por haberse conectado y haberse quedado hasta el final. No, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, buenas noches para todos y que estén bien. Muchísimas gracias, Pepe. Descansen. Chao, Igualmente. gracias. Bien, todos, gracias.